Las batallas de freestyle son todo un fenómeno a nivel mundial. Una competición de rap seguida por millones de jóvenes que rebosa talento y pasión, llenando estadios con un espectáculo que crea nuevos ídolos. En las batallas, los MCs debemos demostrar nuestro ingenio improvisando y replicando contra nuestro rival. Algunos nos llaman gallos, y en España y Latinoamérica se encuentra la élite. Mi nombre es Escone, campeón nacional e internacional, y quiero mostraros el mundo del freestyle desde mi punto de vista. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de dos líneas, rappers calle tienen gas pa' todos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y bájalos. Es el turno de réplica. En el freestyle es muy importante saber con quién te rodeas, sobre todo si vas a comenzar un nuevo proyecto con ellos. Y hoy quiero hablaros de Frenetics, mi grupo. Un proyecto en el que hemos dado una vuelta de tuerca a la batalla, en un show de improvisación donde el público tiene la última palabra. Frenetics está formado por el gran DJ Haze y 3 MC súper diferentes. Voy al encuentro del cerebro del grupo. Mi cerebro es la genialidad interna, lo que es Wakanda, la tecnología moderna. Quitarme de Madrid sería jugar a Silent Hill sin usar la linterna. Esta es mi presentación para el documental de improvisación, enseñando lo que hay en freestyle, consolidando mi carrera a base de punchline. Mi frenético, ¿no qué? Sergio Castro Gisbert o Gisbert Castro. Se supone, Chuti, se supone por creencias generales, lo que dice todo el mundo por internet, que eres el mejor. De lo que hacemos, el número uno eres tú. ¿Por qué crees que dicen eso? Y si estás de acuerdo. No estoy de acuerdo porque no creo que haya un mejor. O sea, esto ya en serio, o sea, creo que no hay un mejor. Creo que hay como escalones dentro de... Para mí existe sí como una élite y creo que dentro de esa élite, que sean los 10, 15 del mundo, se pueden ganar entre ellos. O sea, evidentemente no llega a ser días como tal el freestyle porque, por ejemplo, yo qué sé, mi padre no me puede ganar. Claro. Pero Mau, tú, Arcanos, está 100%. Hay una serie de gente que creo que entre ellos se puede ganar. Por eso no creo que haya un mejor, porque no creo que nadie gane siempre, seguro. ¿Cuál es la diferencia entre Chut y otros competidores? Porque yo sí la sé, pero quiero que la cuente. Hay un momento de tu vida en el que de repente tú dices, vale, voy a enfocar esto en mi trabajo. Y ya se ha convertido en mi trabajo literal, así que voy a profesionalizarlo no solo cuando voy al evento a cantar, sino desde casa. ¿Qué ocurre con tu vida en ese momento? ¿Cómo lo enfocas? O sea, yo intento volcarme sobre esto y hacerlo mi profesión hasta el punto de que dejo mi antiguo trabajo en el que estaba, justo termino la carrera y decido dedicarme a esto. Y para mí esto no solamente, como tú dices, subir al escenario, competir, sino que intento tener una actitud profesional con el promotor que me contrata, ponérselo fácil, tener un respeto hacia el público que viene y que paga una entrada. En mi casa intento estar un poco al tanto de las noticias para que si me toca improvisar sobre cualquier cosa en una competición, estar un poco al día. Pero sí intento tener la mente lo más activa posible porque es eso. Creo que si nosotros queremos que se nos tome en serio, queremos que haya gente que venga a vernos pagando una entrada y demás, creo que tenemos que garantizarle a esa gente que viene a ver un espectáculo de verdad. Y lo nuestro es tan volátil, es como un día sí, otro no, que creo que cuanto más activo estés, más probabilidad hay de que te salga claro, bien. Que entonces, si no te sale un 10, ¿no? Te salga un 8 mínimo cada día. Entonces yo intento dar siempre mi mejor versión y si un día no sale, pues que no sea porque yo no he estado lo suficientemente predispuesto. Sí, pero cuando fuimos al Mundial, al primer Mundial por equipo que se hizo en el planeta Tierra de freestyle, que fue en Chile, y que íbamos mentalizados todo el avión, bueno, y los días previos en plan de, bueno, vamos a lo que venga. Y fuimos con Inver. O sea, realmente fuimos como Frenetics. Si tuvieras que explicarle a alguien lo que es Frenetics y desde tu punto de vista, ¿por qué surge, por qué nace y qué te mueve a ti, Frenetics? Yo te digo a ti, Frenetics. ¿Y qué neurona se te enciende? ¿La del amor, la del odio, la del asco? El odio, el asco, ¿te imaginas? Bueno, pues Frenetic es mi grupo, es donde disfruto realmente, donde menos trabajo porque es un show de free muy largo, estamos todos interviniendo constantemente, te dan muchos estímulos, tanto Indica, tú, Eric, en los platos. Al final creo que retroalimentarse durante una hora y algo.
Y creo que surge de ofrecer algo nuevo. Al final todo era mucha competición, a lo mejor algún show de free suelto, pero un show de free que al final era las 4 pruebas típicas y escurrir un poco el bulto. Y esto está pensado como en plan, no vamos a hacer un show de verdad, como si fuese un concierto pero en freestyle, ofreciendo cosas nuevas. Y creo que ha aportado al free al punto de que, bueno, han salido más grupos después. Si alguien tiene una mala idea, nadie va detrás, ¿sabes? Pero Tal cual. Ha salido Frinetti y de repente pues ya hay varios grupos que también están muy bien y que también están funcionando por lo que es un buen show a ofrecer. Pues ¿sabes qué? Vamos a ir a buscar a la otra parte de Frinetti, al otro que queda, y a ver si los terminamos de convencer. ¿Vamos o qué? Chuty es sinónimo de madurez emocional, de inteligencia, pero sobre todo de confianza. Su función en Frenetics es fundamental para que siempre tengamos los pies en la tierra. Los dos vamos al encuentro del tercer en sí, un campeón internacional que, aunque es el más mayor de los 3, en el fondo es el niño chico del grupo. Con un balón y 2 segundos te hago un hack trick. Voy a reventar bolas de Pang en modo panic. Es Tony Hawk tirándose un Mac Twist. ¿Quién te gana batallas dando un backflip? Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué Menos dice? mal que me he traído esto, porque si no, me muero esperando. Está aburrido, ¿no, tío? Un poquillo. ¿Cómo estás, hermano? Chiquitín, que pasa ¿Bien o qué? ¿Todo bien? ¿Tú qué? Tranquilito. Aquí ¿Sí? es Con que la te garganta ¿no? reventa como siempre. Muy bien. Claro. ¿Qué? Pues guay, tío. ¿Cómo vas? ¿Qué me dices, tío? Nada, aquí estamos, que quería hablar contigo un poquito. Sorpréndeme. Campeón del mundo de 2014. Sí, señor. Uno de los nuevos campeones de España, de la nueva generación, de cuando el nuevo testamento del freestyle, y de los que empezaste a formar parte de que se hiciera profesional esto. Nuevo Testamento. Nuevo testamento del freestyle, me encanta Me ha llamarlo encantado. así, tío. Es que es bomba, ¿eh? De los primeros que empezaste a viajar a Latinoamérica, a hacer competiciones allí y tal, y todos nosotros aquí en España decíamos como, Dios, ¿qué estarás haciendo allí? ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo eran los primeros pasos de vamos a ganar pasta de esto? Fui con toda la ilusión del mundo, ya ves, primer freestyler que se va a Latinoamérica, pero también con mucho miedo, ¿no? Porque es que me voy a encontrar allí. ¿Cómo va a ser? Y fue como lo que estábamos viendo en España, que se estaba empezando a mediatizar y a ser como dioses para los niños. Pues allí multiplicado por 15, allí fue de locos. Te haces campeón del mundo, vas a Latinoamérica, te pegas un par de giritas guapas que te pegaste por ahí. Cuando vuelves a España, ¿qué traíste de allí? Hostia, he aprendido esto, voy a empezar por estos caminos. Pues sobre todo el decir qué insignificante soy, porque allí llegué, ya te digo, recién campeón, y el primer día, estaba con Kaiser, con Código, rapeando en un parque, y vino un niñito, empezó a rapear y dije yo, ¿y este chaval? Digo, si me pega 1000 vueltas. Y es como que intenté absorber todo lo bueno y dije, todo lo que me queda por aprender. A mí me gusta entrar en este tema porque nadie nunca te ha dado la oportunidad de dar tu opinión al respecto y me parece importante. Eres muy hateado. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué crees que ocurre? Pero no desde el punto de vista... Responde lo que quieras, pero no me gustaría escuchar... No, es que los haters son envidiosos. No, desde el punto de vista de... Yo creo que puede ser por... Desde el punto de vista histórico, por decirlo así, es porque he sido el primero. Entonces me ha tocado asumir toda la responsabilidad del cambio, yo creo. Si Claro. no me equivoco. Vale que hubo un Raiden antes, pero como decimos en el Nuevo Testamento, que fue cuando se empezó a profesionalizar, fui el primero. Entonces, claro, las consecuencias han sido positivas, pero negativas, porque he hecho cosas que quizás no debía haber hecho y que yo no sabía. Pero aún así, es que te siguen hateando. Ahora Bueno, sí pero que no puedes- no es malo. Ok. Mourinho es odiado, Risto Mejide es odiado. Jesucristo molestaba. Bueno, yo, chicos, creo que ahora es cuando yo abandono la entrevista porque acaba de compararse con Jesucristo. O sea, no, es impresionante. Vale, nada. No está te bien. van a hatear por esto, me encanta. Cuando Cuando te critican, yo creo que al final es bueno, ¿no? Porque tener gente que te apoya está muy, 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 muy bien. Pero tener gente que te odia realmente es porque también estás haciendo algo bien. Yo estoy muy orgulloso de formar parte de Frenetic, pero me gustaría que contara por qué se te ocurrió Frenetic, porque fue idea tuya, básicamente, y por qué pensabas que era necesario. ¿Qué crees que da Frenetic? Pues sobre todo el cambio de dejar de batallar a hacer freestyle y llevar el freestyle a otro nivel. Todo Ajá. empezó estando en Argentina, la primera gira, no, la segunda. Arcano no era campeón todavía y Chuty acababa de entrar en un capisofreno
Y cuando yo llego allí y veo toda la unión que tienen en Sudamérica y el apoyo que se dan entre ellos, yo digo, ¡buah! En España estamos años luz de eso, del intentar juntarnos, fusionarnos y todo lo que le falta a uno es lo que le va a sobrar a otro, y al revés. Y entonces tuve una llamada por Skype con Chuti y con Arcano, que era la formación inicial de Freeletics. No eras tan importante, Chemi. No, Devuélveme el patín, por cierto, estoy incómodo. Yo estaba malo. Dame el patinete. A mí me dijeron de entrar, pero estaba malo. Estás alegre ahora de traernos Y es raro que esté enfermo el niño, ¿eh? Y empezamos a darle vueltas. Yo tuve una actuación en fiestas de mi pueblo bastante potente, en la que actuaba yo y ahí aposté por llevar a Chuti y Arcano. Era un concierto mío, era un concierto de Inver, canciones y demás, y yo dije, vamos a intentar hacer un show de freestyle, dejar para el final media hora, y fue realmente lo que petó. Muy bien, yo rapeando las canciones y lo que sea, pero lo que la gente quería ver era el show de freestyle, con los 3 freestylers, y ahí nos dimos cuenta un poco de lo que era, ¿no? Porque fue el primer show un poco así, con una estructura. ¿Por qué se cayó Arcano del proyecto y tuvisteis que buscar un sustituto que por otra parte era bastante mejor que Arcano, pero bueno? No la jugamos. ¿O la jugasteis? Sí, No, yo la jugaste, ok. La verdad que Arcano derivó mucho a otra cosa. O sea, derivó un poco más mediático, más televisión. Él quería tener su proyecto en solitario. De hecho, le iba mejor solo y, pues bueno. Yo creo que lo que mola de Freeletics, tío, es que nos salimos un poco del modelo batalla, modelo confrontación, y ofrecemos al público un espectáculo en el que ellos son los protagonistas y en los que ellos tienen la última palabra sobre de qué vamos a improvisar y qué va a hacer, sin que nos enfrentemos en ningún momento entre nosotros y sin que perdamos la interacción. Bueno, chicos, yo quiero hacer un reto frenético, aprovechando que hay unos chavales ahí que están escuchando la entrevista, que son todos fans míos, vuestros no. Así que, ¿qué os parece que hagamos un poquito de frenético con ellos? Venga. Vamos a explicarles quién rapea de verdad. Vamos para allá. Tu primo, tu hermano, tu compadre. Chicos, ¿qué tal? ¿O bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Bien? Necesito vuestra ayuda ¿Qué tal? para hacer un retito de freestyle. ¿Nos ayudáis o no? Sí. Para acompañarme que vamos a un sitio. Bueno, chicos, ya estamos aquí. Muchas gracias por querer colaborar con Freeletics. Y el reto que tenemos que hacer, básicamente, es convencerles a ellos de que vengan a un show de Freeletics. Necesitamos saber qué son las cosas que os gustan. ¿Cuál es tu deporte favorito? El tenis. El tenis, ok. ¿Cuál es tu cantante favorito? Madonna. Madonna. Hostia, ok. Ya tenemos a Madonna jugando al tenis. ¿Cuál es tu videojuego favorito? El Call of Duty. Madonna, ¿sabes? Madonna, que es una gran cantante. Madonna en el Call of Duty, que su arma es una raqueta. Madre ¿Vale? de ¿Os parece Dios. bien? Vale. Pues con eso os tenemos que convencer de que vengáis. Voy a poner el instrumental en 3, 2, 1 y... Madonna. Me enamora, me emociona. Armando Maradona. Bien. Su juego preferido dice que es el Call of Duty. Si quieres te llamo para un directo de Freeletics y Call of Duty para que entres con nosotros. Esto no se expresa, suena muy heavy, tranquilo, lindo como el tenis de mesa. Y es que mira Vamos. que no hay rebaja, en este flow perfecto siempre lo encaja. Y nuestro nivel en las batallas no es como el Call of Duty, porque aunque quieras no lo puedes dar de baja. A ti te gusta el Call of Duty. ¿Cómo? Tienes como rifle la nariz del Chuti. Tienes como tenis la mía, es verdad, nene. Y Madonna es una vieja como el Inver, que se mantiene. Se mantiene bien y no te digo cuál es la receta. Verme en directo me levantaré la camiseta. Sabes que te aconsejo que vengas a vernos, porque ni a nosotros mismos dejamos de sorprendernos. No, la verdad que nos sorprendemos en cada actuación y es por una simple razón. ¿Cuál? Metemos a Jace en esta ecuación porque es como Madonna de la música de la anterior generación. La anterior generación que lo hace en el barrio, todo el mundo sabe, necesito un escenario para pillar el micro mientras amplifico, no es todo lo contrario, yo soy como Madonna sin pintarme los labios. ¿Quieres ir a Freeletics si los puedes ver? Yo Ajá. te digo la razón sencilla que debe ser. ¿Sí? ¿Por qué? Pues te lo aseguro. Quien no quiere ver un partido de tenis y ver a Rafa Nadal elevado al cubo. Elevado al cubo porque tiene elegancia, sobre todo demostrándolo hablando en cierta estancia. Y nosotros dentro del freestyle tenemos más talento que Nadal levantando todos sus títulos en Francia. Todos los títulos en Francia. Voy a responder a eso y es que a mí me encanta. ¿Habéis visto los tres que rapean en la misma caja? No tenemos victorias, tenemos rachas de bajas. Rachas de bajas. Que a punto disparo. Rachas de bajas. ¿Sabes qué pasa, chavales? Yo os dejo abatidos, porque en esta base yo tengo más cojones. Yo me salto los patrones, sois Invertus 10 Cone o 3 invertidos. ¡Vamos! Muy bien. Oye, ¿vaya a venir a vernos o no?
Coño, Eso que sí, ¿no? Muy bien. Pues entonces, ahí os esperamos. Muchas gracias, cabrones. Oye, un gustazo. Muchas gracias por venir, chicos. Oye, yo os dejo con ellos, cuidármelos bien, que se portan un poco mal. Y nos vemos por ahí. Siempre he pensado que en la vida el ser humano solo tiene presente. Por lo que no sé cuánto tiempo estaremos Chuti, Inver, Hace y yo con el proyecto Freeletics. Lo que sí os puedo garantizar es una cosa. Que hasta el último día nos estrujaremos el cerebro y nos dejaremos el alma para que todo nuestro público disfrute con nosotros. Nos vemos en los escenarios.